Muy buenos días a todos, familia, en este servicio de domingo. Bienvenidos todos. En primer lugar, quiero dar gracias por todas las muestras de cariño, sus oraciones. Sigo en el proceso de diagnóstico, esperamos pronto ya empezar el tratamiento. Gracias por el apoyo de cada uno de ustedes. En el día de hoy estamos iniciando una nueva serie de predicaciones basadas en el libro de Santiago. El camino es por aquí. Ese es el tema general, el título de nuestra serie de una forma general. Vamos a orar, a pedir que nuestro Dios nos dirija en este inicio de esta serie. Oremos. Señor nuestro, gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu gracia. Te rogamos de tu sabiduría en este tiempo que necesitamos conocer los caminos tuyos. Y Señor, permítenos crecer, madurar, desarrollarnos en la vez que estamos viendo este libro, desarrollando este libro de Santiago, Señor. Guarda a cada persona, a cada familia en este día de nuestra comunidad, nuestros familiares, amigos. Señor, te bendecimos. En tu nombre oramos. Amén. Años atrás, tengo un amigo que es creyente, un excelente artista, cristiano, en fin. En determinado momento él, hace años atrás, yo creo unos 20 años atrás, diría yo, me pidió un consejo. Me decía: Juan Carlos, el Señor me está llamando para servirle. Él ya tenía su título como músico. Decía: pues me están ofreciendo una magnífica oportunidad en una banda, empezar a dar conciertos, a viajar por Colombia, posiblemente fuera de Colombia. ¿Qué te parece? Y estaba muy entusiasmado. Creo que es la oportunidad que estaba buscando de poderme desarrollar. Y en aquel entonces le pregunté: querido amigo, ¿este tiempo de tu vida es tiempo de qué? Y él se quedó como pensando, decir, ¿cómo es tiempo? Esto es una oportunidad. Dijo: en tu vida este sería un tiempo para que... ¿Qué hemos hablado, querido amigo? Y él me dijo: bueno, hemos estado hablando que este es el tiempo propicio para ir a estudiar al seminario. Pero es que esta es una tremenda oportunidad, Juan Carlos. Yo le dije, otra vez le decía, este tiempo es el tiempo para qué en tu vida. Sí, yo sé, es el tiempo para formarme teológicamente. Yo tenía una pequeña discusión con él diciendo: mire, conozco muchos músicos talentosos cristianos, pero con muy poca formación bíblico-teológica. Por lo tanto, este es el tiempo. Ya vendrán otras oportunidades, ya vendrá esa posibilidad de desarrollar tu carrera al máximo para bendecir a otros. Y bueno, afortunadamente él hizo caso, fue al seminario, terminó sus estudios y bueno, tiene una fructífera carrera como creyente y como cantante y como predicador, en fin, excelente. Este es un tiempo de qué para cada uno de nosotros. Este libro, Santiago, trata de resolver un poco esa pregunta. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos en una situación que no nos gusta, pero que no podemos cambiar? Y creo que es la situación que vivimos la mayoría de los seres humanos en este mundo, en este momento. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos en una situación que no nos gusta, pero que tampoco podemos cambiar? Hoy vamos a hablar de un primer elemento de qué hacer, de qué es este tiempo que tú y yo estamos viviendo, esta oportunidad
que históricamente nos está ofreciendo el mundo para ti y para mí. Es el tiempo de madurar. Hoy vamos a hablar de ese camino de la madurez. El libro de Santiago, probablemente escrito por Santiago, medio hermano de Jesús, líder de la iglesia de Jerusalén, como dice al comienzo de esta carta, a todos los creyentes, fundamentalmente de origen judío, que estaban dispersos, que se encontraban en la dispersión desde hace ya siglos atrás. Creyentes que estaban sufriendo, a los cuales en Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas en el mundo, saludos. Este es un libro que forma parte del pensamiento de sabiduría del texto bíblico. En el libro de Santiago encontramos como ecos de esa literatura sapiencial del Antiguo Testamento, proverbios, algo de salmos, en fin, pero también como un desarrollo de esa, como lo dice el Evangelio de Mateo, como esa personificación de la sabiduría en Jesús, en cómo vivir la vida cristiana sabiamente. Este es un libro que entonces recoge esa sabiduría para la vida cristiana. En estos tiempos, estos son tiempos de madurez. El camino es por aquí. Santiago en esta carta muestra el camino en los momentos de dificultad, en los momentos de transición, en los momentos de duda. ¿Cuál es ese camino? Continuando en la carta a Santiago, capítulo 1, versos 2 al 4, dice así: Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Esta época, estos tiempos, es una tremenda oportunidad de desarrollar el gozo. Ese gozo que no es que viene por lo que hacemos o por lo que tenemos, sino por el tipo de persona que nos estamos volviendo en medio de estas pruebas, en medio de estas dificultades. Este comienzo de esta carta no está diciendo que la prueba directamente produce gozo. No. Está diciendo la prueba, cuando es vista adecuadamente, cuando es vista como un camino de madurez, produce resistencia, produce capacidad de tolerar la frustración, capacidad de poder superar las dificultades. Eso nos hace personas más maduras. Por lo tanto, hacernos más maduros es un motivo de gozo. Es lo que están mencionando en esta parte de esta carta. Aproximadamente en el siglo II, un líder cristiano, un obispo de la iglesia, Cipriano, obispo de una iglesia en Cartago, al norte de África, durante un tiempo de pandemia similar a este en el mundo de aquel entonces, escribió lo siguiente. Quisiera leerlo para ustedes. Este es un mundo malo, Donatus, un mundo increíblemente malo, pero yo he descubierto que en medio de esto hay una compañía de personas tranquilas y santas, quienes han aprendido un gran secreto. Ellos han encontrado un gozo el cual es 1000 veces mejor que cualquiera de los placeres de nuestra vida pecaminosa. Ellos son despreciados y perseguidos, pero a ellos no les importa. Ellos son señores de sus almas. Ellos han conquistado al mundo. Estas personas, Donatus, son los cristianos. Y yo
soy uno de ellos. Estos son tiempos para madurar. Para muchas personas, la pandemia, estas circunstancias han sido circunstancias de prueba. Pero esa prueba debe producir en cada uno, principalmente de los creyentes, de aquel que tiene una relación con Jesús, la resistencia, el valor, el ánimo. Y al vernos convirtiendo al vernos que nos estamos convirtiendo en personas más maduras, nuestro corazón se llena de gozo. Por eso la prueba que lleva a la madurez trae gozo en el corazón del creyente, cuando asumimos con madurez esta prueba. Pero describamos, el autor bíblico describe un poquito ese camino a la madurez. Vamos a ver 3 elementos de ese camino a la madurez que están al comienzo de esta carta, que espero sea de utilidad para todos nosotros que estamos en ese proceso. Santiago capítulo 1, versos 5 al 8 dice así: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. En primer lugar, el camino para la sabiduría es busca la sabiduría. Para la madurez es buscar la sabiduría en la fuente. Primero, busca la sabiduría en la fuente. Claramente este texto dice, pues, en estas épocas donde se necesita, donde estamos siendo desafiados, pide sabiduría. ¿Pero dónde? En la fuente de sabiduría, nuestro Dios. Ese concepto de sabiduría que está en el texto bíblico y que aquí vuelve y retoma, no es esa sabiduría que es llenarnos de conocimiento. Es esa sabiduría que nos permite enfrentar dignamente los desafíos de la vida diaria. A eso se refiere esta sabiduría. Estos no son tiempos para decir, Señor, ¿y por qué me tocó a mí esta prueba? ¿Por qué estoy en esta situación? Esa no es la respuesta que vas a encontrar con la sabiduría de Dios. Ni tampoco es necesariamente el camino para salir de la situación que estás. Esta sabiduría implica el entendimiento de nuestro Dios, el entendimiento de las personas, el entendimiento de la vida que estamos teniendo. Pero como dice aquí el texto, bueno, está bien, pidan la sabiduría y Dios la va a dar, pero sin dudar. Este término aquí, dudar, no se refiere a que no tengamos preguntas, a que no podamos cuestionar, se refiere a querer usar la sabiduría de Dios y también otra sabiduría. Es decir, para algunas cosas sí busco la sabiduría de Dios, pero para otras cosas utilizo otro tipo de sabiduría o lo que la gente normalmente dice o la sabiduría que llamamos del mundo. En estos tiempos, para madurar, necesitamos definirnos. Busca la sabiduría en la fuente, en esa fuente que es nuestro Dios, el Señor Jesús, pero sin pretender utilizar varios tipos de sabiduría. ¿Qué es este concepto de dudar? Lo explico con una ilustración que no tiene que ver con esto directamente. En mi época de universidad, frente a los compañeros, compañeras que teníamos en la universidad, era muy, pues no sé si en el día de hoy sigue siendo eso una realidad, pero se puso muy de moda
esto de que si a uno le gustaba una persona, una muchacha, pues empezaba como a estar cerca de ella, a buscar, a llamar su atención y algo así. Pero también existía un dicho que era muy común allá en mi época, era, pero también pues si por ahí no funciona, pues uno también tenía otros arrocitos en bajito, como decía uno. Porque si uno no prosperaba, de pronto otra persona sí podía prosperar. Eh, Ustedes pueden imaginar cómo se sentiría una persona cuando se sentía halagada por alguien, por ejemplo, un hombre, un muchacho que lo quería conquistar, pero sin embargo, también esa persona tenía otras posibilidades. Creo que ni el uno ni el otro. Con nuestro Dios es lo mismo. A veces queremos de verdad amar y hacer las cosas como Él quiere que las hagamos, pero también como que decimos, bueno, pero también hay otras formas de vivir la vida. Yo quisiera mencionarles que el camino para la madurez es un camino donde buscamos la fuente de la sabiduría en nuestro Dios exclusivamente. En segundo lugar, hay que tener una perspectiva diferente de la vida. Miren cómo dice Santiago, versos 9 en adelante, dice así. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol cuando sale la seca la planta con su calor abrasador. A ésta se le cae la flor y se pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Estas son épocas para madurar. Hay que cambiar la perspectiva de la vida. Y esta perspectiva en este texto es tal vez totalmente opuesta a la que quisiéramos. Allí dice, habla de la bondad, de la riqueza que puede haber en el pobre y de la pobreza que puede experimentar el rico en medio de su comodidad. Tenemos que tener la perspectiva correcta. En medio de estas pruebas que estamos viviendo, nos está obligando las situaciones de la vida diaria a ver la perspectiva correcta. ¿Qué es lo que tiene verdadero valor? Aquí no está diciendo que el problema sea en sí misma las riquezas, tener o no tener, sino es dónde está la confianza y la perspectiva de la vida. Si mi confianza, mi perspectiva, mi seguridad está en las cosas que tengo, van a pasar muy rápidamente. Y este mismo pasaje habla de no solamente del poco valor de las cosas materiales, sino de lo efímera que es la vida. Estos son tiempos para madurar, para cambiar la perspectiva de las cosas. Tal vez con una perspectiva de eternidad, donde no nos encontramos tan limitados con las cosas que estamos luchando a diario. Tengamos esa perspectiva de eternidad. Continuamos con nuestra carta. En primer lugar, tenemos que buscar esa sabiduría en la fuente que es nuestro Dios, pero de una forma exclusiva. En segundo lugar, maduramos cuando tengamos una perspectiva diferente de las cosas. ¿Quién tiene realmente valor en este mundo? ¿O qué es lo que tiene valor en este mundo? Y en tercer lugar, vamos a tener una perspectiva o debemos ver a Dios como realmente Él es. Santiago 1:13 dice, que nadie al ser tentado diga,
es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo se ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, porque donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Tener la perspectiva correcta de quién es Dios. Dios no nos tienta, Dios no nos mete en estas circunstancias, en estas pruebas. Nuestro Dios no es así. Hace años tuve la oportunidad de trabajar con una pareja que tenía severos problemas matrimoniales. Ella venía de un hogar muy disfuncional, pero tenía una apertura espiritual en medio de este proceso de dificultad matrimonial. Conoce a Jesús, realmente empieza a cambiar su vida, su esposo no, y los problemas matrimoniales continuaron. Por lo tanto, ella pidió ayuda a un consejero cristiano. La situación fue muy desafortunada porque el asistir a ese consejero cristiano, que no tenía los más mínimos valores realmente cristianos, pues al ver la situación de esta mujer, una mujer muy bella, atractiva, utilizó su consejería para acercarse a ella y mostrar su interés, lo cual eso confundió mucho a esta señora. Y entonces ella decía que eso era culpa de Dios porque ella quería cambiar. Ella oró para buscar ayuda en un consejero y ahora se sentía aún más indigna que antes. El problema no era del Señor, no era de nuestro Dios. El problema era, sí, de decisiones inadecuadas de este hombre, de ella, de su esposo. Afortunadamente, con los años, ambos pudieron caminar de forma adecuada por los caminos del Señor y su relación fue poco a poco siendo restaurada. Pero es muy importante esto. Nuestro Dios es ante todo un Dios bueno. Verso 18 dice así: Dios por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra verdad para que fuéramos como los primeros y los mejores frutos de su creación. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Es importante para madurar tener un adecuado concepto de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que nos ama, que nos busca, que en Él no nos trae tentación ni nos lleva a caer. Es el problema. A veces no queremos aceptar esa imagen de Dios porque no queremos reconocer nuestra propia naturaleza pecaminosa. Estos son tiempos para madurar. El camino para madurar en estas semanas, en estos días, va a implicar que tú y yo oremos y pidamos sabiduría de lo alto, donde está la fuente, para que de verdad podamos vivir de una forma diferente. Pero también tenemos que abrazar esa nueva perspectiva de la vida, donde las cosas no son lo importante, donde la mayoría de las actividades que teníamos, que hacíamos, realmente no tienen el valor que nosotros le damos.
pero también podemos entender que hay una eternidad y unos valores en medio de la brevedad de la vida, tener esa perspectiva eterna. Y en tercer lugar, tener la madurez de reconocer nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que está allí, que es bueno, que nos ha provisto la salvación, que nos ha provisto el camino por donde debemos andar en este mundo. Y es lo que menciona durante todo el libro el autor de esta carta, Santiago. En el día de hoy, que vamos a celebrar la cena en familia, qué bueno recordar esto y decir, sí, estos son tiempos que no debemos desechar, no debemos aprovechar. Señor, trae gozo a nuestro corazón en la medida que maduramos. Danos la sabiduría, la perspectiva correcta de las cosas, la perspectiva correcta de quién eres tú, nuestro Dios amantísimo, que nos ha salvado y ha hecho todo lo posible para salvarnos. Donde también necesitamos reconocer que el problema de nuestra inmadurez, de nuestras pruebas que estamos enfrentando, viene producto del pecado nuestro y de otros a nuestro alrededor. En el día de hoy vamos a poder decir, Señor, danos de tu sabiduría, danos la perspectiva correcta y, Señor, gracias por quién eres tú, por ofrecernos ese camino de salvación, de compañía, de redención, esa dimensión eterna. Me gustaría que pudiéramos orar para pasar a tomar la cena allí en familia. Espero que cada uno ya haya listado los elementos para la cena y podamos pedir perdón, que implica también madurez. La confesión es un acto de madurez. Vamos a orar y pedirle a nuestro Dios que nos perdone. Dios misericordioso, confesamos que hemos pecado contra ti en pensamiento, en palabra y obra. Por lo que hemos hecho que no te agrada, perdónanos. Y por lo que hemos dejado de hacer que debimos hacer, perdónanos. Señor, perdónanos porque no te hemos amado con todo nuestro corazón. Señor, perdónanos porque no hemos amado al prójimo como a nosotros mismos. Realmente lo sentimos y humildemente nos arrepentimos, Señor. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos, para que podamos deleitarnos en tu voluntad y caminar en tus caminos para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Señor, gracias, porque esta temporada tú vas a estar y estás madurando a cada uno de nosotros para que podamos tener esa plenitud espiritual que tú quieres para cada uno. Señor, te lo agradecemos. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén y amén. Vamos entonces a pasar a la Santa Cena. El Señor Jesús, antes de ir a la cruz, de enfrentar esa máxima prueba por amor a nosotros, estando con sus discípulos, los reunió, trajo el vino, trajo el pan, símbolos de la obra que Él estaría haciendo en la cruz, como acto de sujeción, de obediencia al Padre, para traernos a nosotros la posibilidad del perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestros pecados y la posibilidad de redimirnos para tener una nueva relación con el Padre. Allí, en casa, tomemos el pan, símbolo del cuerpo del Señor Jesús quebrantado por nuestros pecados.
la obra suficiente para esa redención. Podemos tomar la copa, símbolo de esa sangre derramada también a favor de nosotros y de cada persona que se acerca buscando ese verdadero Dios, la sabiduría y esa madurez. Participemos con corazón agradecido, cada uno de nosotros como familia, que el Señor nos dé ese gozo en medio de esta prueba y que nos dé la madurez para vivir y enfrentar cada uno de los desafíos de esta semana y de los años que tenemos por delante. Amén. La obra del Señor Jesús en la cruz también ha traído y trae en su voluntad la capacidad de sanarnos. Por eso, como hacemos habitualmente, vamos a orar y terminar este tiempo de servicio orando por las personas que se encuentran enfermas, allí en casa, en los hospitales, personas con las cuales estamos intercediendo. Oremos, que la obra del Señor Jesús también nos trae no solamente madurez espiritual, sino sanidad a nuestros cuerpos enfermos. Oremos. Señor nuestro, gracias porque tú hoy tienes el poder para sanar también y rogamos de esa misericordia tuya para que estés en este momento sanando a cada persona de la comunidad, nuestros amigos, aquellos que estamos intercediendo para que recuperen la salud. Señor, pedimos por tu gracia, por tu obra en la cruz, por tu victoria sobre la muerte y el pecado, y por tu misericordia pedimos que todo el amor del Padre en este momento esté descendiendo en cada persona enferma. Señor, que ese amor que trae salvación también traiga restauración de cualquier tipo de enfermedad. Señor, pedimos también la bendición del Hijo, que rompió las cadenas de la muerte, del pecado, y que pedimos que rompa las cadenas de la enfermedad en el día de hoy, Señor. Y pedimos la bendición del Espíritu Santo, Dios mismo, obrando poderosamente para restaurar cualquier parte del cuerpo que se encuentre enfermo. Señor, que este Consolador también traiga ánimo, paz, la provisión para los tratamientos médicos que se necesiten. Gracias, Señor. Te honraremos y te damos a ti la honra y la gloria por lo que vas a hacer, restaurando las vidas enfermas, nuestros cuerpos enfermos. En tu nombre oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día de domingo.